Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias por todo lo que has hecho, lo que hiciste, lo que haces, lo que harás por los redimidos, Señor. Ayúdanos en esta mañana a ser sensibles a tu Espíritu Santo, a abrir el corazón, Señor, a esta palabra, a rendir nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros pensamientos y con humildad recibir tu palabra, Señor. Con determinación, con razón, podamos de manera sincera escuchar tu mensaje. Ayúdame a mí, Señor, a ser un instrumento simplemente para transmitir tus verdades, Señor. Que sea tu palabra usada por el Espíritu Santo para transformar vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, entonces este es el segundo capítulo, o el segundo sermón de la nueva serie, ¿verdad? Sobre el libro de Efesios. Un libro muy hermoso, con doctrina muy bella, muy básica, muy transformadora. En esta ocasión vamos a estar estudiando Efesios 1, del versículo 13 al 22. Para hacer una introducción, el pastor Félix hizo la introducción el domingo pasado y habló más o menos en general de qué se trata el libro y tocó un tema sobre la adopción que, incluyéndome, a veces es difícil de entender porque la adopción en el tiempo del Imperio Romano era diferente en este tiempo. O sea, la adopción era como un título o un permiso, una autorización, una cesión para un hijo para adquirir una herencia. O sea, alguien podía ser hijo sin ser adoptado aún, hasta que llegara el tiempo señalado para recibir la adopción y hacerlo apto para una herencia. Nosotros en el tiempo que vivimos, como lo vamos a ver en el sermón, tenemos una parte de la herencia prometida, que hace parte del título del mensaje, un sello, una garantía de la herencia que hemos de recibir nosotros. Por eso el título se llama Un sello vivo que vivifica. Bueno, parece redundante, no me había dado cuenta. Podría ser un sello que vivifica, pero bueno, tiene sentido también el que sea vivo. Bueno, iglesia, entonces vamos a leer Efesios 1 del 13 al 22. Dice así: en él, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Entonces vemos como bastante, a veces cuando lee uno un texto de esto es como muy abrumador, ¿verdad? Bastante información, bastantes palabras elocuentes. Recordemos que el apóstol Pablo era un erudito, un hombre con varias nacionalidades, con muchos estudios. Y bueno, lo podemos ver en sus cartas, ese esfuerzo que él hace por transmitir lo que Dios le reveló para la iglesia. Pero vamos a darnos cuenta que no es tan difícil de entender a medida que desarrollamos el sermón. Como primer punto, hermanos, yo puse una garantía activa y poderosa. Ahora, vemos en el verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, aquí notamos varios aspectos. Vemos cómo es que sucede la salvación. La salvación sucede cuando usted se expone de una manera sincera a la palabra de Dios. ¿Por qué hablo de una manera sincera? O de una manera real. Porque mucha gente puede escuchar un mensaje del evangelio, pero no son salvos. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pueden suceder varias cosas, pero les voy a poner un ejemplo o un caso que yo pude evidenciar. Hay personas que creen que todas las creencias o las religiones son lo mismo. Entonces, cuando tú le vas a llevar el mensaje, esa persona con esos argumentos que tiene, o esos venenos, digo yo acá, que tiene en su cabeza, lo que es una buena semilla no termina dando fruto. Porque ella dice, no, eso igual los musulmanes también deben tener algo parecido. Yo creo a Dios a mi manera. Sí, eso es muy bonito lo que tú dices. Entonces, por eso cuando uno se expone al evangelio, tengo que exponerme con seriedad y con humildad, no teniendo una predisposición. Esa es la misma razón por la cual los fariseos no creían. Muchos de los fariseos no creyeron y escucharon al Señor, porque ellos ya iban predispuestos a no creer. Ellos no querían evaluar lo que estaban escuchando. Ellos eran egocéntricos. De allá de Nazaret, ¿qué va a salir algo bueno? ¿Ustedes son locos? Recuerdo en una ocasión que fueron los principales sacerdotes, enviaron a soldados a que miraran qué era lo que estaba haciendo Jesús. Y los soldados fueron y llegaron sorprendidos. Y este hombre es único. Sí, este hombre no es malo, es bueno. Y ellos, ustedes no saben nada. Nosotros somos los sacerdotes y lo que sabemos es un endemoniado. Ellos no se daban el tiempo a sopesar lo que Jesús estaba diciendo. En otras palabras, ellos cuando iban a escuchar a Jesús ya estaban pensando a qué hora agarro la piedra para que dé una papaya, para levantarlo a piedra. Así eran. Y a veces las personas pueden estar expuestos a la palabra, pero ellos dicen, yo tengo mis creencias y son estas mis creencias.
no están dispuestos a escuchar con sinceridad. Entonces, la palabra, escuchar la palabra, exponernos a la palabra, es la que nos hace nacer de nuevo. Vamos a mirar, vamos a profundizar un poquito en eso, un poquito nomás. Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Verso del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron. Aquí lo especifica un poco más, ¿no? A los que le recibieron. A los que creen en su nombre. O sea, creer en el Señor no es simplemente, sí, yo creo en Jesús, sí, Él es un personaje chévere. Creer en Jesús está ligado a recibirle, a aceptarle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, son harina de otro costal. La diferencia entre los creyentes y los no creyentes es abismal. Es como hablar del agua y del aceite, de la luz y de las tinieblas, del cielo y la tierra, del calor y del frío. Son cosas diferentes, ¿sí? Pertenecemos a otro reino. Tenemos otra ciudadanía. Estamos peregrinos en esta tierra. Y si peregrinos, por extensión, es porque hay una misión, ¿cierto? Bueno, pero ahí me estoy adelantando un poquito. Vamos a mirar lo que dice Santiago 1. Santiago 1:18. Él, hablando de Cristo, de su voluntad, nos hizo ¿qué? Nacer. Por la palabra de verdad. Acordémonos que acabamos de leer, estos no son nacidos de sangre. Estos nacieron de otra manera. Obviamente todos los seres humanos nacimos también de una mujer, ¿cierto? De carne, de sangre. Pero el creyente tiene otra naturaleza también. Tiene otro nacimiento. Es otro ser. Tiene otra identidad. Y ahí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces aquí está dejando ver que el apóstol Pedro, que los creyentes son otra cosa. Los creyentes son algo diferente. Es una singularidad en un mundo de pecado y caído. Entonces vemos ese concepto de nacer. Yo invito a los que no han experimentado el nuevo nacimiento que busquen a Dios en serio. No busquen a Dios por religiosidad, por tradición, por conveniencia. Es muy triste, y yo lo he visto mucho, gente que viene a las iglesias por todo menos por buscar a Dios. Generalmente es por buscar un beneficio propio, por pertenecer a una comunidad, por ser popular, por buscar una mujer o por buscar un hombre, por sentirse importante, por por una alabanza, por un ego. Y eso es muy triste. No han nacido de nuevo. Yo tuve gente que me enseñó la Biblia y no eran creyentes. Eso es triste. Entonces, ese punto es muy importante. Tenemos que buscar a Dios de verdad. Yo quiero decirles cómo usted puede identificar que está buscando a Dios de verdad. Haga de cuenta que, no sé, yo sé que a todos nos ha pasado, que usted está jugando fútbol, trotando,
o le tocó caminar mucho y ese sol y está cansado, cansada y llega un punto en que lo que usted dice, necesito agua, y usted se desespera, ¿verdad? Necesito agua. Cuando usted necesite así a Dios, es porque va a nacer de nuevo. Cuando usted necesite así a Dios. Pero no, ay, sí, tan chévere ir a la iglesia. Bueno, es cómodo ir a la iglesia cuando estamos en un país libre, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles, congregarse era una sentencia de muerte, era prohibido. En el tiempo del Imperio Romano, a los creyentes los usaban como antorchas, les echaban aceite y los prendían para alumbrar la ciudad. Y ellos no negaban a Jesús de esa manera, aún así. Entonces, busquemos a Dios de verdad. Analice su vida y si realmente está bien. Y busque a Dios con sinceridad. De esa manera podrá nacer de nuevo. Ahora vamos a seguir en el punto que es la garantía, que es el punto central es el tema central de este punto. Nosotros como creyentes tenemos una garantía, tenemos un sello también, como dice el título del sermón. El sello en el tiempo del Imperio Romano era algo muy importante para certificar la autoría o la pertenencia de algo. No sé si han visto películas épicas que hacen una carta y cogen un sello especial y le ponen y tapan la carta con ese sello. Y ya saben de quién es esa carta por el sello. Es una marca inequívoca, ¿sí? De que esto pertenece a. No es un sellito como los de ahora, ¿no? Es algo muy importante. Es algo que da identidad. Entonces, el Señor puso un sello en nosotros, los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo. Estamos sellados, ¿sí? Somos intocables porque pertenecemos a Cristo. Amén. Somos intocables porque pertenecemos a Cristo. Pero no solamente fue un sello por poner cualquier sello. Nada más y nada menos, el sello fue su mismo Espíritu Santo. Y dice el otro término, dice las arras, que son las arras de nuestra herencia. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Es el anticipo, es un adelanto, es un porcentaje que da evidencia y que sella la herencia. O sea, eso tenemos que analizarlo bien. Eso quiere decir que no tenemos todavía la herencia completa. Eso quiere decir que no estamos bajo el reino completo de Dios, en el prometido de Dios. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo el cual el príncipe de este mundo es Satanás, y el Dios de este mundo es el amor al dinero, es la avaricia. Si usted analiza todo en el mundo, o las guerras, todo lo mueve la avaricia. En todas las áreas. Mencióname una área y ahí vemos la avaricia manipulando las cosas. La política, por ejemplo. La industria alimenticia, por ejemplo. ¿Sí? Los que tenemos más de 20 años, más de 30 años, nos podemos acordar que hace años nos decían, no coma cerdo porque es malo, no coma mucha carne, no tome tinto que da cáncer. ¿Sí? Un montón de cosas, y hoy día te están diciendo, no, eso es bueno. Porque todo, el aceite vegetal es bueno, ahorita están descubriendo que es el malo. ¿Sí? Que asolearse es malo, y resulta que los médicos ahora te están diciendo, en la mañana tienes que asolearte. Entonces, ¿qué está impulsando las cosas? Puede ser también la ignorancia, ¿sí? Pero también vemos que hay un deseo por manipular las mentes.
por dinero. A los jóvenes o a cualquier persona le dicen, la primera que te parezca linda y que te pare bolas, esa es. La Biblia no te dice eso a ti, ¿cierto? El mundo te dice, tú eres el mejor, ve y sal, come y bebe, o deleítate en los placeres que más se te dé la gana. Eso te dice el mundo. Pero detrás de eso hay una intención de manipular, de obtener ganancias. Y así se mueve el mundo. ¿Saben? El mundo no le interesa, o los poderes o los principados de este mundo no le interesa el ser humano en sí. Se interesan ellos mismos, por ellos mismos. Si fuera por ellos, que se muera la gente rápido, para no pagarles pensión. Entonces, esta es una realidad. Estamos en un reino caído, pero ahora tenemos un arras de un reino venidero que nos da identidad, que es el sello al cual podemos acceder. Ayer hablando con los jóvenes les decía, o hablábamos, de que somos como una embajada. ¿Sí? El creyente es como una embajada en medio de un mundo vuelto nada. La pregunta es, ¿qué tanto te deleitas en tu embajada? ¿Qué tanto te refugias donde tienes que refugiarte? Porque ese vínculo que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo también es un canal de riquezas, es un canal de bendiciones, es un canal de luz para entender las cosas como son, para vivir vidas trascendentales, para vivir vidas que se diferencien. Sí, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué función tiene la sal? Preservar, no dejar que las cosas se pudran. Dice, nosotros somos la luz de este mundo. La luz no se puede poner debajo de un mueble. Tiene que verse, y ese verse tiene que ver con tus obras, con tus frutos. Por eso se lucha porque haya matrimonios, por ejemplo, según Dios, porque la gente va a decir, ellos que siguen la forma bíblica están bien. Esa es la forma correcta. La gente, si uno entrevista a la mayoría de los jóvenes hoy, muchos ya no se quieren casar porque tienen también ejemplos malos, porque ven sufrimiento. ¿Qué quiere Dios? Que seamos diferentes. ¿Sí? Por algo estamos en este mundo. Debemos de ser luz, debemos de ser sal. Este mundo está lleno de maldad, de mentira. Y por algo el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Porque tenemos una identidad antagónica, contraria. ¿Cómo vas a seguir haciendo las cosas como lo hacen los demás? Entonces, ese Espíritu Santo, ese sello vivo, no solamente es la garantía, también nos da parte de lo que Dios tiene para nosotros prometido. Vamos a mirar en el libro de Juan, vamos a mirar un poquito qué hace ese Espíritu Santo. Juan capítulo 16, del 5 al 15, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, está hablando Jesús, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, como siempre el Señor nos dice la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador, miren la importancia del sello que nos dio el Señor. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren la función del Espíritu Santo a través de la iglesia. Convencerá al mundo de pecado. Adivinen a quién usa el Espíritu Santo. A la iglesia. A la palabra también, a la palabra de Dios.
de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Es interesante eso, ¿no? El Señor dice, de pecado no porque hicieron esto, lo otro. Porque por esos pecados murió el Señor. El pecado imperdonable es no creer en el Evangelio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Qué función tiene también ahí? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero miren otra función. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque os hablará por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren la importancia de ese sello vivo. Nos guía a toda verdad. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo puede ser guiado a toda verdad. Amén. Qué importante eso, ¿verdad? Vamos a mirar ahí mismo en Primera de Juan, bueno, más adelantico. Primera de Juan, bueno, ese versículo no lo tenemos ahí en pantalla, pero me gustaría que lo buscaran. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No quiere decir esto, ojo, ¿no?, que usted no tenga que leer la Biblia ni escuchar un sermón, porque si eso fuera así, entonces, ¿para qué el apóstol Juan escribió este libro, cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que a través del Espíritu Santo usted puede comprender las verdades que hay acá. Usted no necesita pegarse de un famoso pastor en YouTube para entender las verdades que está acá. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted con esta palabra, usted puede ser guiado. Y el contexto en que lo dice Juan es en el verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay mucha gente que engaña, que no son falsos creyentes, se hacen llamar pastores, predicadores, y engañan a la gente porque la gente no usa la Biblia. Ellos prefieren que otro se las diga. Y resulta que en el mejor de los casos, ese tampoco la leyó como es, sino que fue enseñado también por otro engañador. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Miren ese sello. ¿Qué importancia tiene de que Él nos guíe a toda verdad? Hermano, es lo principal. Cuando usted es guiado a toda verdad, cuando el Señor te guía a través de la palabra, usted puede entender, por ejemplo, por qué le pasa lo que le pasa. ¿No se han preguntado a veces que nos pasan cosas y no entendemos por qué nos pasan las cosas? ¿Yo por qué soy así? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Sabes? Si tienes al Espíritu Santo, puedes llegar a saber por qué te pasa eso. Pero tienes que ser intencional en eso. Tienes que buscar al Señor en serio. Tienes que confrontarte con la verdad y no conformarte con las distracciones de este mundo. Porque a veces le echamos tierrita a las cosas, ¿verdad? Y hacemos las cosas a nuestra manera, tenemos un problema, no entendemos las cosas y bueno, ya pasó y me llegó este trabajito y ya tengo platica y me refugio en la platica y ya. Y después viene lo mismo. Es muy importante
Cuando nosotros nos somos guiados a la verdad, podemos entender el corazón de Dios y cómo debemos de tomar nosotros nuestras decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué trabajo acepto? ¿Qué trabajo no acepto? O sea, es lo principal, es el mayor tesoro. Cuando el Señor se le presenta a Salomón y le dice, ¿qué quiere? Pídeme lo que quieras y te daré. Y Salomón le dijo, dame sabiduría, porque de ahí se desprende todo lo demás. Amén. Ya ahí podemos ver uno de los grandes tesoros, una de las riquezas que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Somos guiados a la verdad. Vamos a mirar ahí en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 7, versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Este es el apóstol Esteban confrontando a los fariseos, a los que se suponen sabían la palabra, ¿verdad? Y es interesante que dice, duro de servir, orgullo de no soltar tu tradición y tu esquema de creencias. Duro de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como leímos en Juan 16, está tratando de convencer al mundo. De manera que nadie va a tener excusa delante de Dios cuando parta de este mundo. El Espíritu Santo está tratando de convencer. Usa la palabra de Dios. Le llega a la mente, permite circunstancias para que el ser humano se rinda ante Dios. Pero lastimosamente hay gente que es dura de servir. No seamos duros de servir. Esa situación que a veces dura que está pasando es Dios tratando de ablandar esa cerviz para que usted entienda cosas espectaculares, cosas que el mundo desconoce, cosas que te enriquecen, cosas que te traen paz, cosas que te traen gozo indecible. Amén. Entonces es lastimoso que muchos se resisten a este sello, ¿verdad? A la obra de este Espíritu Santo. En Hechos 1:8 vemos, después que, miren lo que dice, después de la ascensión del Señor, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo trae poder para predicar el Evangelio, trae poder. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da poder para testificar el Evangelio. Como segundo punto, hermanos, una identidad clara en Cristo nos lleva a glorificarle. Una identidad clara en Cristo nos lleva a glorificarle. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende que en la medida que nosotros podemos ver esas riquezas que Dios tiene para nosotros, podemos entender lo que somos en Cristo, empezamos a dar gloria a Dios. Empezamos a glorificarlo porque nos sorprendemos de las cosas que Dios nos ha dado. Y este era el ruego del apóstol Pablo. Ahí vimos en Efesios 1 del 15 al 18 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor
por todos los santos, no ceso de dar gracias. Había una emoción en él. ¡Wow! Creyeron. Es espectacular esto. Y enseguida la apremiante ganas que él tenía de que ellos pudieran entender a qué era lo que habían creído, cuál era su nueva naturaleza, en qué nuevo reino estaban. Entonces dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo eso lo trae el Espíritu Santo, porque lo acabamos de leer. Él nos guía a toda verdad. Y el apóstol Pablo estaba rogando, yo ruego, no ceso de rogar para que ellos entiendan. El mayor tesoro es esa luz, esa verdad. Entonces, está diciendo, para que puedan entender a qué fueron llamados. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Muchas veces tenemos el entendimiento entenebrecido y por eso no entendemos muchas cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza, ¿cierto?, a que Él os ha llamado. Ahora, estaba agradeciendo por ese nuevo nacimiento de estos hermanos en Éfeso. Agradecimiento por el gozo de la salvación. Miren lo que dice Lucas 15, para que sepamos un poquito lo que sentía el apóstol Pablo. Lucas 15, del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces él le refirió, hablando de Jesús, esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese gozo de que la encontré, ese gozo tenía a Pablo dándole gracias al Señor, porque pasaron de estar muertos a estar vivos, porque ya pertenecen a otro reino, porque tienen una nueva naturaleza. Y interesante lo que dice el Señor Jesús ahí en el verso 7, ¿verdad? De Lucas 15. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sabemos que la palabra de Dios, y el mismo Jesús dijo, no hay justo sino Dios, no hay bueno sino Dios, ¿cierto? Hay gente que se cree justa. Hay gente que cree que no necesita el evangelio. Y ese, para mí, es la barrera más grande que tiene el mundo para no creer en el evangelio. Se creen buenos. Ahorita todos creo que vimos la noticia de un supuesto pastor que violó y iba a asesinar a la hijastra. Por ahí vi la noticia de que las familiares y feligreses están diciendo que lo suelten porque es que fue que el demonio se le metió. O sea, él no es culpable, él es bueno. Fue que un demonio lo cogió. Lo mismo decía Garavito. Fue que a mí me toma el demonio, yo no soy mala gente. Que castiguen al demonio, ¿cierto? Yo soy bien. Me toca pagar, sí, en la cárcel, porque toca. Pero es que yo no soy malo. No es que a mí me toca robar, porque no hay empleo. Yo nací en una situación difícil
Y empiezan las justificaciones para hacer algo malo. Es que me pasó esto, lo otro, por eso yo soy así, ¿cierto? Yo en el fondo soy bueno. Y la barrera más grande que tiene la gente para creer el evangelio es que ellos creen que no necesitan el evangelio porque son buenos. Y el Señor dijo, es que yo no vine por justos. Y por esa razón el Señor les daba tan duro a los fariseos. Víboras, les decía. A veces esa gente zarandeándola despertaban porque se creían buenos. Porque como sabían Biblia, entre comillas, se creían buenos. Entonces el Señor, en su amor hacia ellos, les decía, oye, ustedes son unas tumbas. Por fuera están blanqueaditos, bonitos, con la fotico y todo, pero por dentro son pura porquería. Así les dijo el Señor. A ver si esa gente despertaba un poquito. Entonces, la barrera más grande para el evangelio es cuando la persona se cree buena. Automáticamente en el corazón dice, no necesito. Así lo diga de boca, en su corazón no hay un deseo por ser salvado. Una persona que necesita ser salvada, haga de cuenta que es alguien que se cayó de un barco, ¿no? Y no sabe nadar. ¿Qué va a inventar ahí? ¿Cierto? ¿Qué va a inventar? Solo pedir auxilio. Sálvenme. Y entonces por eso el evangelio necesita de gente que necesite ser salva. Entonces, hermanos, necesitamos entender eso. Ahora, la expresión esperanza del texto que estamos estudiando se refiere en el original es elpis, significa esperar con anhelo, generalmente con placer, expectación o confianza. No es la esperanza típica que uno dice, ay, la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Esta esperanza bíblica es esperar con anhelo, con placer, ya creyendo que voy a recibir. Amén. La palabra riquezas en el original de lo que estamos estudiando en Efesios 1 es abundancia, llenura. Y nosotros ya tenemos parte de esa riqueza con el Espíritu Santo. Amén. La palabra gloria significa manifestación del poder, la majestad, la honra y la excelencia de Dios. Entonces podemos ver ahí en Efesios, en nuestro texto base, en Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay muchas riquezas que podemos acceder a través del Espíritu Santo y están ahí. La pregunta es, ¿qué tanto vamos a esa embajada? Somos peregrinos, pero tenemos un canal directo con Dios a través del Espíritu Santo y por ahí podemos recibir muchas riquezas. La gloria también habla de esplendor, dignidad e inmensidad de bendiciones que ha reservado para su pueblo. Dice la palabra en Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Miren lo que dice el Señor de nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito, ¿cierto? Lo que hablamos al principio. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere Dios? Que tú te sorprendas al contemplarle a Él, al verle a Él. No vamos a ir al texto, pero cuando Esteban estaba confrontando a los fariseos, llegó un momento que dice la Biblia, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios allá en la gloria. Y cuando vio eso, más le dio rabia a los fariseos y cogieron piedra y empezaron a matarlo a punta de piedra. Y él lo que dijo fue, Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo sería lo que Esteban vio? Que estaba teniendo perdón y misericordia por lo que los estaban matando a él. La mayor riqueza es verle a él, es conocerle a él, es entenderle a él. Entonces, estamos dejando que ese sello vivo nos traiga esas riquezas, porque ese es el motor del creyente. El motor del creyente no es, hermano, ahora yo a usted lo nombro predicador. Eso es, bueno, es una función, pero puede ser una jactancia también. Es que yo ahora soy no sé qué cosa de la iglesia. Ese no es el motor del creyente. El motor del creyente es porque vio, es como ese mendigo que vio donde daban pan y va y dice a todos los, miren, allá están regalando pan. Necesitamos conocer esa riqueza, verle al Señor. Esas riquezas hacen que Cristo viva en nosotros. Esas riquezas nos suplirán lo que nos falta. Vámonos a Filipenses. Vamos rápidamente a Filipenses. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Esas riquezas espirituales que se mencionan, que mencionó el pastor en el sermón pasado, esas abundantes riquezas espirituales no encierra, no descarta también cosas tangibles, cosas materiales. Pero sin lugar a dudas, pueden ser cosas materiales que se desprenden de un principio cristiano, espiritual. Dice el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluidas las materiales que necesitan, no para alardear ni ser vanidosos, sino las que necesitas, os serán añadidas. Entonces, esas riquezas hacen también que Cristo viva en nosotros. Esas riquezas traen gracia sobreabundante. Vamos ahí a Efesios 2:6. Dice así, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, estamos llenos de gracia, estamos llenos de posición delante de Dios. Esas riquezas traen gracia sobreabundante, esas riquezas nos traen entendimiento para conocer a Dios. Vámonos al libro de Colosenses 2:3, capítulo 2, verso 3. Dice así, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esas riquezas son todo para nosotros, hermanos. Como tercer y último punto, aquí, yo sé que me he demorado bastante, pero bueno. Una identidad clara en Cristo nos lleva a conocer el poder de Dios. Entonces, esa identidad nos lleva a glorificarle. Lo que hablamos en el segundo punto. En la medida que yo conozco de Dios, veo su gloria, experimento sus atributos, me meto con Dios, me sorprendo con Dios, voy a hablar y voy a glorificar. ¡Wow, Señor, qué bueno has sido conmigo! Gracias, Señor, porque no permitiste que me saliera este trabajo. Y antes uno dice, uy, no, porque no me salió ese trabajo, ¿cierto? Pero cuando empezamos a conocer a Dios, podemos ver su gloria y podemos glorificarle. Gracias, Señor, porque no permitiste esto en mi vida. Gracias, Señor, te glorifico, Señor. Yo conocí al Señor en un momento en que toda la familia mía me sentó y me dijo, estamos decepcionados de ti, eres el peor nieto, me dijeron a mí, de toda la familia. Para mí fue eso. Así me dijeron. Mi abuelo me sentó, usted no es grato en esta familia, no viene más acá a la casa. Y para un adolescente eso era duro, ¿no? Pero gracias a Dios eso me llevó a mí a escuchar el Evangelio.
La gloria de Dios, el conocer a Dios nos lleva a glorificarle. Como tercer punto, esa identidad en Cristo nos lleva a conocer el poder de Dios. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 4, del 6 al 22. Pero vamos a leerlo rápidamente. Hechos 4, del 6 al 22, dice así. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, acordémonos que Caifás fue el que condenó al Señor Jesús, y Juan y Alejandro y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, imagínense, Pedro tenía enfrente al que había mandado a crucificar al Señor. Ese mismo Pedro, cuando no tenía el Espíritu Santo, le negó al Señor 3 veces. Ahora miren lo que está pasando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dejémoslo hasta ahí. Cuando tenemos la identidad en el Señor, podemos conocer el poder de Dios. Ese poder nos lleva a anunciar el Evangelio a pesar de las circunstancias. A veces nos da miedo a nosotros en el trabajo, ¿verdad? O en el colegio o en la universidad, decir que somos creyentes, por temor a que se burlen de nosotros. Bueno, Pedro tenía parado a alguien que podía mandarlo a matar. Si ya habían mandado a matar a Jesús. Eso era así. Pero no tuvo miedo. Un día un creyente me dijo: de las cosas que he experimentado en el Evangelio es que cada día le tengo menos miedo a la muerte. Pablo decía: para mí el morir es ganancia. ¿Sí? Así decía. Entre más conozcamos al Señor, más tendremos poder, más podemos experimentar poder para anunciar el Evangelio, hermanos. Y podemos seguir mencionando los ejemplos, como Esteban hizo para confrontar a los fariseos, ¿verdad? Como Juan, como Pedro lo hicieron. Entonces, hermanos, tenemos un sello que nos vivifica. Nosotros los creyentes tenemos una identidad antagónica, contraria a la del mundo. Mi pregunta es, o lo que debemos preguntarnos es: ¿estamos viviendo en esa dimensión, en ese reino? ¿Estamos usando ese canal de bendición que es el Espíritu Santo? Dijo Jesús: Él les traerá todas las cosas que escuche de mí. Una vez los fariseos confrontaron a Jesús y les dijo: oiga, pero sus discípulos ni ayunan, ni nada, ni vigilan. Y él le dijo: pero es que por ahora no tienen necesidad porque están conmigo, pero cuando yo me vaya sí lo harán, sí habrá necesidad. Pregunta: ¿cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo? ¿Qué es lo que tú piensas de tu vida? ¿Para dónde va tu vida? ¿Qué buscas con tu vida? Si en tu vida está centrada en ti mismo, tienes que examinarte si realmente estás en Cristo. Porque lo que hace Cristo es darte algo mucho mejor que tu vida. Por eso estos hombres estuvieron dispuestos a morir. Imagínense algo tan precioso. Imagínense algo tan precioso que tú puedes llegar a menospreciar tu vida por eso que has visto, por eso que has conocido.
algo que te sobrepasa, que sobrepasa las expectativas. El Señor cuando creó todo, lo creó todo bueno. Todo bueno. ¿Qué es el pecado? Es la putrefacción de algo que inicialmente fue bueno. Hablábamos ayer con los jóvenes. ¿El inodoro es malo? No, es bueno, no es que sirve. Claro, bueno. Ahora, pongamos el inodoro en el comedor. Y entonces, ¿qué pasa ahí? No, ahí sí es malo. Las cosas Dios las hizo bueno. El hombre o el pecado daña las cosas. Dios quiere que le conozcamos para que llevemos vidas plenas, vidas útiles, vidas con identidad. El apóstol Pedro dice, ustedes son reyes y sacerdotes. Lo leímos, ¿verdad? Nación santa. Y todo conlleva por ese trabajo, empleo, esposa o esposo, viene de ahí, no de lo que a ti te dé la gana, como lo hace el mundo. El mundo, el príncipe de este mundo quiere que hagas las cosas contrarias a la Biblia porque te quiere destruir. Y si eres creyente, quiere que no sirvas para nada. Te quiere inútil. Eso quiere el diablo con el creyente. Amén. La pregunta es, ¿cómo estamos con esa embajada? Si somos embajadores, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos vemos nosotros delante de Dios? Somos linaje escogido, real sacerdocio, amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Cómo estamos llevando nuestros días? ¿Con trascendencia o igual que todos los demás? Y todo, hermano, comienza en tu vida devocional con el Señor, en tu búsqueda del Señor, en tu meditación con el Señor. No alcanzamos a leer varios pasajes, pero cuando usted empieza a buscar al Señor, ¿sabe que permite el Señor? Circunstancias difíciles, para que tú te humilles, para que nos humillemos, le busquemos y empecemos a entender y Él empieza a manifestarse en nosotros. Parte de la riqueza, también no lo leímos, es que Cristo vive en nosotros. Eso uno lo dice, ay sí, Cristo vive en mi corazón. Uno lo dice ahora como cualquier cosa. Pero eso, anteriormente, era locura. Dios está allá y punto, así. Pero que Cristo viva en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser personas que entiendan su identidad en Cristo, Señor. Primeramente yo te pido por las personas que están aquí, Señor, que creen que son creyentes, pero aún no lo son, Señor. Te pido, Señor, que les zarandees, Señor, les conmuevas, para que ellos puedan escuchar el Evangelio de manera sincera y creer verdaderamente en ti, Señor. Que ellos puedan nacer de nuevo, que no echen en tierra esta palabra, Señor, sino que sean buena tierra para que den fruto, Señor, para que tú los uses, Señor. Y también te pido por la iglesia, por los que hemos creído en ti, Señor, que no nos conformemos a este mundo, que no nos identifiquemos con este mundo, que sepamos y que podamos empezar a disfrutar y a conocer las riquezas que hay en ti, Señor, las gloriosas riquezas, inescrutables, Señor. Toda la sabiduría está en ti, Señor, todo el entendimiento, toda la luz, para que seamos sal de la tierra, para que seamos efectivos, Señor, en tus manos, para que traigamos a este mundo bendición, Señor, luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia activa. Ayúdanos a ser una iglesia que esté avivada, Señor, a través del sello de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.